Hay abrazos que duran apenas unos segundos, pero que pueden revelar mucho más de lo que parece. Y eso es exactamente lo que ocurrió en el paddock de Mónaco. Porque cuando el jefe de un equipo de Fórmula 1 abraza públicamente a un piloto que ya no corre para él, normalmente hay una historia detrás. Pero, en este caso, podría haber algo todavía más grande. Algo que está empezando a generar preguntas incómodas dentro del propio paddock. ¿Williams está enviando un mensaje? ¿James Vowles está intentando decir algo sin decirlo directamente? ¿Y qué significa todo esto para el futuro de Franco Colapinto? Porque cuanto más analizas lo que pasó, más difícil resulta creer que haya sido una simple casualidad. Y antes de continuar, si te apasiona la Fórmula 1 y quieres estar al día con todas las historias que nadie te cuenta sobre Franco Colapinto y el mercado de pilotos, suscríbete ahora al canal porque vienen semanas que pueden cambiarlo absolutamente todo. Lo que sucedió en Mónaco fue breve, apenas unos instantes. Una fotografía, un abrazo. Un mensaje publicado en redes sociales. Pero detrás de esa imagen existe una historia mucho más profunda. Williams fue el equipo que abrió la puerta más importante de la vida de Franco Colapinto. Fue la escudería que apostó por él cuando todavía era una promesa. La que decidió darle una oportunidad cuando muchos dudaban. La que lo sentó en un Fórmula 1 y le permitió demostrar que pertenecía a la categoría reina del automovilismo. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante. Porque normalmente, cuando un piloto deja un equipo, las relaciones se enfrían, los caminos se separan. Cada uno sigue adelante. Pero con Colapinto y Williams parece haber ocurrido exactamente lo contrario. El vínculo nunca desapareció. James Vowles ha seguido hablando maravillas de Franco cada vez que tuvo la oportunidad, lo defendió públicamente. Lo elogió en entrevistas. Y en más de una ocasión dejó entrever algo que muchos aficionados todavía recuerdan. Williams no dejó escapar a Colapinto porque no creyera en él. Lo dejó escapar porque las circunstancias del mercado empujaron al equipo hacia otra dirección. Y ese detalle cambia completamente la lectura de todo lo que estamos viendo hoy. Porque cuando un jefe de equipo sigue mostrando tanto cariño por un piloto después de haberlo perdido, normalmente significa que hay algo que todavía no ha terminado. Pero ojo con esto, porque lo más importante todavía no ha llegado. La publicación de Williams en Mónaco no fue improvisada. En Fórmula 1 nada se publica por accidente. Detrás de cada fotografía existe un equipo de comunicación, detrás de cada mensaje existe una intención. Detrás de cada publicación existe una estrategia. Y Williams decidió mostrarle al mundo entero ese abrazo. Pudo haber quedado en privado. Pudo haber pasado desapercibido. Pudo haber sido un simple encuentro entre viejos conocidos. Pero eligieron hacerlo público. Y cuando entiendes cómo funciona la Fórmula 1, sabes que eso tiene un significado. Hay algo que mucha gente no está viendo. James Vowles no es un hombre impulsivo, es un estratega. Es alguien que piensa varios movimientos por adelantado. Una persona acostumbrada a planificar escenarios futuros. Por eso la pregunta que muchos empiezan a hacerse dentro del paddock es inevitable. ¿Estaba Williams enviando un mensaje para el futuro? Porque mientras todo esto ocurre, el reloj sigue avanzando. Colapinto tiene contrato con Alpine hasta finales de 2026. Pero su futuro después de esa fecha sigue siendo una incógnita. Y aquí es donde todo cambia. Porque el mercado de pilotos de 2027 podría convertirse en uno de los más impredecibles de los últimos años. Williams cuenta actualmente con Carlos Sainz y Alex Albon, pero en Fórmula 1 nada permanece igual durante demasiado tiempo. Los contratos cambian. Las oportunidades aparecen. Los proyectos evolucionan. Y una sola vacante puede alterar por completo el tablero. Si algún asiento se libera, hay quienes creen que James Vowles no tardaría ni un segundo en llamar a Franco Colapinto. Y lo más llamativo es que esa teoría cada vez parece menos descabellada. Pero eso no es ni siquiera lo más sorprendente. Porque mientras muchos analizan únicamente el aspecto deportivo, hay otro factor que está captando la atención de todos los equipos. El fenómeno Colapinto. Te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. Es extremadamente raro ver a un piloto generar semejante impacto en tan poco tiempo.
Miles de aficionados siguiendo cada movimiento. Patrocinadores interesados. Marcas observando atentamente. Redes sociales explotando después de cada carrera. Y una pasión argentina que ha devuelto una energía especial a la Fórmula 1. Cuando alguien dentro del paddock menciona a Franco, ya no habla únicamente de un piloto rápido. Habla de una figura capaz de movilizar audiencias enormes. Y eso tiene un valor gigantesco para cualquier escudería. De hecho, varios expertos consideran que Colapinto reúne una combinación muy difícil de encontrar: rendimiento deportivo, juventud, potencial de crecimiento y una conexión emocional extraordinaria con los aficionados. Por cierto, tengo curiosidad. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Déjamelo en los comentarios. Porque la historia de Franco ya está cruzando fronteras de una manera impresionante. Y aquí aparece otro elemento clave. Flavio Briatore. Un hombre que lleva décadas sobreviviendo en el despiadado mundo de la Fórmula 1. Si alguien entiende cómo funcionan las negociaciones de pilotos, es él. Briat sabe perfectamente que si Colapinto continúa creciendo al ritmo actual, otros equipos comenzarán a llamar. Muchos equipos. Más de los que la mayoría imagina. Por eso la situación de Alpine es mucho más delicada de lo que parece. Porque si Williams realmente mantiene abierta esa puerta, Alpine tendrá que esforzarse mucho más para retener a su piloto. Mejores condiciones. Mayor protagonismo. Un proyecto más ambicioso. Todo entra en juego. Y aquí aparece una pregunta fascinante. ¿Qué pasaría si Franco tuviera que elegir entre el equipo que le permitió convertirse en piloto titular y el equipo que le abrió las puertas de la Fórmula 1? No existe una respuesta sencilla, porque ambos forman parte de su historia. Y precisamente por eso este tema genera tanta expectativa. Pero hay otro detalle que casi nadie está mencionando. Williams ya no es el mismo equipo que era hace unos años. La escudería ha evolucionado. Ha mejorado su estructura. Ha fortalecido su desarrollo técnico. Y poco a poco está construyendo una plataforma mucho más competitiva. Eso significa que una posible oportunidad futura podría resultar mucho más atractiva de lo que habría sido en el pasado. Ahora imagina por un momento ese escenario. Un Williams más fuerte. Un Colapinto más experimentado. Un asiento disponible. Y una relación que jamás se rompió. ¿Empieza a tener sentido el famoso abrazo de Mónaco? Quizás sí. Quizás mucho más de lo que algunos quieren admitir. Porque cuando James Fowles habla de Franco, sus palabras transmiten algo especial. Orgullo. Respeto. Admiración. Y cuando alguien que vive este deporte todos los días reacciona así, significa algo. Significa que vio cualidades extraordinarias. Significa que reconoció un talento diferente. Significa que sabe exactamente lo que Franco puede llegar a convertirse. Por eso el abrazo generó tanto ruido. No fue simplemente una fotografía. Fue el recordatorio de una relación que sigue viva. Fue una señal de que Williams no se olvidó. Y fue una demostración de que el nombre de Franco Colapinto continúa ocupando un lugar importante dentro de Grove. Ahora bien, ¿terminará regresando algún día? Nadie puede responderlo todavía. Quizás Alpine consiga retenerlo durante muchos años. Quizás aparezca una oportunidad inesperada en otro equipo. Quizás el futuro tenga preparado un camino completamente distinto. Pero lo que sí sabemos es algo mucho más importante. Franco Colapinto ha llegado a una posición que ningún piloto argentino había alcanzado en muchísimo tiempo. Tiene talento. Tiene resultados. Tiene seguidores. Tiene equipos interesados. Y, sobre todo, tiene el tiempo a su favor. Porque con apenas 23 años, la mejor parte de su historia todavía podría estar por escribirse. Y tal vez, dentro de algunos años, cuando miremos hacia atrás, descubramos que aquel abrazo en el paddock de Mónaco no fue un simple gesto de afecto. Tal vez fue el primer capítulo de algo mucho más grande. Si disfrutaste esta historia, deja tu like porque ayuda muchísimo al canal. Suscríbete para no perderte ninguna novedad sobre Franco Colapinto y la Fórmula 1. Y ahora quiero leer tu opinión. ¿Crees que Williams intentará recuperar a Colapinto en el futuro o su destino está definitivamente en Alpine?
Te leo en los comentarios.